Buenos días desde Ginebra, Suiza, en el Palacio de las Naciones Unidas, por el Clarín de Chile. Nos encontramos hoy con Felipe Monroy. Buenos días, Felipe. Buenos días. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Felipe va a presentar muy pronto una película que se llama Hijos del Viento. Hijos del Viento trata de una de las tantas sombras de la historia colombiana, la de los falsos positivos. Y tenemos la oportunidad de tener Felipe acá con nosotros y nos puede presentar tal vez un poquito esa historia y presentarte. Sí, bueno, mi nombre es Felipe Monroy, soy el director de Hijos del Viento. Es una película de largo aliento en la cual llevamos más o menos trabajando unos 6 años. Trabajamos con la película, con los protagonistas, 2 años en investigación y 4 años con los protagonistas in situ. Y queríamos hacer una voz paralela o alterna sumarse también a las voces que ya existían con respecto a objetos audiovisuales que existen con respecto a los falsos positivos. Tal vez podríamos empezar descubriendo un poquito más qué es la historia de los falsos positivos. La historia de los falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales. Entre el 2002 y el 2010 hay una cifra hay una cifra estatal, pero hay otra cifra que para mí, en mi concepto, se acerca mucho más a la realidad y difiere entre 4.000. Quiere decir que el Estado dice que hay 6.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que la cifra que manejan las organizaciones de derechos humanos podría llegar a 10.000. Okay. Fueron niños de los barrios más pobres, repartidos por toda Colombia, que fueron con falsas promesas de trabajo. Entonces son niños que venden dulces, que lavan vidrios en los semáforos, y que con falsas promesas de trabajo les dicen como, bueno, hermano, venga, yo le voy a dar un trabajo trabajando en un cafetal, recogiendo café. Entonces se los llevan a cientos de kilómetros lejos de sus casas. En ese momento, cuando ya entran en una parte inhóspita, los militares paran el bus donde se encuentran. Esto es sistemático, ¿no? Uh-huh. Es importante saber eso. Y los bajan, los toman a ellos, los indocumentan, les toman sus identificaciones y los preparan, los hacen vestir de camuflado, los ponen brazaletes de la guerrilla, de las FARC, y luego los fusilan. Y hacen una puesta en escena de lo que sería un combate. Entonces, es gravísimo. Hemos llegado a esto. ¿Cuál fue la idea detrás de eso? La idea detrás de todo ello viene de algo que se llama una práctica que se inventaron los gringos, los norteamericanos, que se llama el body count. Ellos lo inventaron en Vietnam. Entonces era para mostrar como la eficacidad del gobierno de turno contra la lucha armada. Entonces para mostrar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez estaba ganando la lucha contra la guerrilla, eso se tenía que ver en cifras, en números. Y es ahí donde entran los falsos positivos. Como no se pueden dar resultados, porque llevamos 60 años en una guerra civil en Colombia, entonces, y que ha sido demostrado que vencer a la guerrilla por la vía de las armas es imposible, porque conocen las montañas, conocen la selva. Entonces, pues para sus electores, para un segundo mandato, hay que mostrar resultados, y estos fueron los 10.000 muchachos que fueron pasados como guerrilleros dados de baja en combate. ¿Y cómo se descubrió la historia de los falsos positivos? La historia de los falsos positivos la descubre un juez militar en el 2006, más o menos, 2006, 2007. Y porque realmente por un detalle
que en la inmensidad parece sutil, pero que de hecho es parlón, dice mucho. Y es que presentan a unos guerrilleros dados de baja en combate, entonces ellos los tienen que presentar, fiscalía tiene que venir y probar que cuáles fueron las condiciones de ese encuentro, del encuentro militar. Y hay un muchacho que tiene las botas, la del pie izquierdo en el pie derecho y la del pie derecho en el pie izquierdo. Y ahí sale una duda. Y ahí sale toda la complejidad que, ¿cómo así? ¿Esto por qué? O sea, como si estaban en combate, sí, en pleno monte, en plena montaña, tirándose de una colina a la otra. Sí. ¿Cómo era posible? ¿A qué momento fue posible esto? Entonces fueron secuestrados, fueron torturados, asesinados y puestos en fosas comunes por el ejército colombiano. ¿Y los autores del momento que eso se descubrió? ¿Hubieron investigaciones? ¿Qué pasó con los autores de estos hechos? El gobierno Uribe mismo, porque al final estaba detrás, ¿no? Ya, claro, de la historia de los falsos positivos. No fueron los militares en sí que decidieron. Había alguien. Claro, la orden, la pregunta siempre es quién dio la orden, y que las mamitas, creo que las madres de los que sus hijos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales se preguntan quién dio la orden, pues, realmente. Nunca, durante el gobierno Uribe y durante el gobierno Duque no hubo esclarecimiento de los hechos con respecto a esta práctica del ejército. Se supo porque ya era una olla tan podrida que nada más lo podía salvar. O sea, Juan José Lozano hizo una película en 2006 que se llama Hasta la última piedra, y es en la comunidad, es como yo me entero de los falsos positivos, la comunidad de paz de San José de Apartado, y dice la película que entra la brigada 17, si no estoy mal, del ejército, asesinan a todos y cogen a un bebé en un pequeño caserío donde hay 20 personas, una familia de 20 personas. Cogen a un bebé de 18 meses y lo eventran con un cuchillo y lo hacen pasar en la lista como un guerrillero muerto dado de baja en combate. Entonces ya era como tan sí, imposible que el gobierno de turno se dio a la tarea de decir, sí, claro, no, cómo esto está pasando, no, pero realmente nunca hubo investigaciones. Sí cayeron 700 soldados, pero eran soldados rasos, claro, que venían de los mismos barrios de donde cogieron a los muchachos para asesinarlos. Sí. Pero que usted me diga que un general, que altos mandos responsables hayan dado o siquiera por lo menos citarlos a hablar. Claro. No, eso no ha pasado. Y Uribe, obviamente, yo no sé, tengo muy poca esperanza de que sea procesado, pero espero que si el gobierno colombiano que si nosotros en Colombia no pudiésemos hacer esa tarea o esa labor de justicia, la Corte Penal Internacional sepa tomar medidas en el asunto y condenar, y que no pase lo que pasó con Pinochet, que dejarlo vivo antes de que tuviese su condena. Enterrado como senador vitalicio. Exactamente. Con todos los honores. Sí. Espero eso no pase. La Corte Penal Internacional está metida en ese momento, en esa investigación. La Corte Penal Internacional ella tiene un dossier sobre Colombia. Hizo una visita durante el gobierno de Duque hace 2 años y está en espera. Son procesos muy largos, ¿no? Y está en espera de ver que el sistema judicial colombiano pueda resolver por sí misma los hechos. Sigue en pie la investigación en los años Uribe. Okay. Si no estoy mal, tal vez me equivoco. Creo que sí sigue abierta la investigación de los años Uribe, pero están esperando que eso
que el Estado colombiano, y ahora bueno, más con el nuevo presidente, pueda dar una respuesta a las víctimas de quién fue su victimario, quién fue realmente su victimario. Las madres, me imagino que mientras siguen luchando en Colombia para que tampoco se olvide la situación de lo falso positivo, como eso pasó ya hace 13 años, si vamos a ver. Sí. Sí, digamos que es entre el 2002 y el 2010, que son los años del gobierno Uribe, que se encuentran estos 10.000 muchachos. Sí. O sea que, porque la pregunta de él era resultados. Usted no me llega aquí con las manos vacías. O sea, general que no dé resultados, echado. Entonces esa fue la política. Y las madres, claro, esto pasó hace 13 años más. Yo creo que esta práctica viene desde los años 90, algo con el paramilitarismo. Y no ha tenido... tuvo visibilidad en el 2008 cuando explotó, ¿no? Sí. Como el boom, como se dio a conocer las cosas de los falsos positivos, que creo que hasta aquí en Ginebra, aquí en este Palacio de Naciones Unidas, le dijeron a Uribe como mucho cuidado con lo que está pasando en Colombia. Luego se apagó un poco, queda como una reminiscencia y como un poco una voz, y lo que el trabajo que hacen el colectivo de madres, como las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, es eso, es no dejar apagar esa pequeña candelita que queda ahí prendida todavía a la vela. Sí, porque más pasa el tiempo, me imagino, más la cosa se olvida, o en todo caso se intenta dejarla de lado, ¿no? Sobre todo de la parte de los autores. Sí, claro, pues la voluntad del Estado es completamente apagar esa llama. Y la voluntad de las madres es decir, no, por eso estamos aquí hasta que... Entrevistar a las madres, hacen parte del documental, ¿no? De Hijos del Viento. Hijos del Viento sigue, de hecho, durante 4 años, la lucha por la verdad y la justicia de sus 4 protagonistas, madres que están en diferentes estadios del proceso. Entonces tenemos una mamita con su sobrina, a los cuales fue como el primer caso de falsos positivos que se dio a conocer, más o menos. Hoy en día el Estado todavía no ha reconocido que fueron víctimas del Estado, y entonces están enterrados y en un cementerio privado, que la fiscalía lo puso a disposición, ese cementerio privado, pero son ellas que tienen una deuda de 20 millones de pesos. Estamos hablando de $5.000, $6.000, más o menos. Pero son ellas que tienen que pagar esa deuda. Otro caso de una mamita que está en exilio, su hijo 16 años, presentado de baja como un gran guerrillero muerto en combate. Y está en exilio porque la crítica y la vehemencia con la que esta mujer denunciaba los actos atroces del Estado le valió amenazas que la llevaron a estar lejos de sus otros hijos y de su hogar. Y otra mamita que sigue buscando los restos de sus hijos, los restos de su hijo, y que tiene 70 y punta de años, y que en la película creo que desgraciadamente te da a entender que ella no le va a alcanzar la vida para encontrar a su hijo. Entonces, la idea era a través de estos retratos, y bueno, el militar Carlos Mora, que fue el primer militar en decir, él estaba en Ocaña y estaba en las fosas comunes ahí, y él era parte de la inteligencia militar, y él fue el primero en llamar y decir como, oiga, aquí están trayendo muchachos que no son de esta región y los están dando de baja y mostrando como positivos. O sea, positivo es un muerto dado de baja en combate para el ejército. Y fue el primero que dijo como esto está pasando, pues a este muchacho le han hecho la vida. Me imagino. Cuadros. Y él dice que si a él lo hubiesen escuchado, los hijos de estas señoras estarían vivos.
hoy en día. Entonces, eso es, la película trata de retratar a través del retrato de estas 5 personas la complejidad tan tremenda que son las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos en Colombia. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti por la invitación. Un cuento de una historia, creo un capítulo terrible, uno de los tantos capítulos terribles de la historia de Colombia. Y espero que a través de Hijos del Viento eso permita de mantener viva la luz y que la historia de los falsos positivos tenga más respuestas a las tantas preguntas que todavía quedan. Sí, esperamos la solidaridad de la comunidad internacional y para no dejar esto en la impunidad y en el olvido. Creo que este es el mensaje fuerte que hay que enviar, es que esto sigue existiendo, que hay personas que siguen sufriendo de este flagelo, y hasta que no puedan tener respuesta de qué pasó con sus hijos, pues no podrán hacer su duelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde Ginebra, por el Clarín de Chile, Elena Rusca.